Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Martínez y hoy vamos a iniciar lo que empezamos hace varios meses, el fin de nuestro curso de puericultura. El día de hoy voy a hablar de un tema que me parece que es muy importante y es el papel del pediatra, del médico general, en la prevención de enfermedades en el adulto desde que es un niño el paciente que tenemos enfrente. Así que vamos a iniciar con este tema que es sumamente interesante y que sé que va a traer mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Y sí, el tema es el papel de la puericultura en la prevención de enfermedades en el adulto. Un tema que es muy interesante y esta es nuestra agenda. Vamos a hablar del papel de la mala nutrición en las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a hablar del importantísimo papel que tiene la leche humana en la salud del adulto. Vamos a hacer un énfasis en la nutrición, el desarrollo y la calidad de vida, la importancia de la talla y la salud. Vamos a hablar de ese link que hay entre obesidad infantil y la obesidad en el adulto y vamos a referirnos un poquito al hambre oculta. Esta frase que está aquí en chino dice lo siguiente: los médicos superiores previenen la enfermedad. Los médicos mediocres tratan la enfermedad antes de que sea evidente. Los médicos inferiores tratan la enfermedad totalmente expandida. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido con este curso de puericultura, que nosotros nos convirtamos en médicos superiores y que tratemos la enfermedad antes de que se produzca. Y es que hay un problema en aumento. En todo el mundo, los estilos de vida cambiante y el aumento de la esperanza de vida han llevado a un mayor número de personas que sufren de enfermedades crónicas no comunicables. Dietas poco saludables y estilo de vida sedentarios contribuyen al riesgo de obesidad durante toda la vida. Pero hay una evidencia creciente que indica que la vulnerabilidad a las enfermedades no transmisibles se establece en gran medida durante los primeros 1000 días, que va desde el periodo de la concepción hasta los 2 años de edad. De ahí que cualquier intervención en la vida temprana va a brindar una ventana de oportunidad para prevenir enfermedades en la edad adulta, al reducir estos factores de riesgo. Y es que hoy día sabemos que hay 821 millones de población mundial que está desnutrida. Hay 114 millones de niños menores de 5 años que están achicados. 47 millones de niños menores de 5 años están emaciados y 38 millones de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso, con 2.1 billones de adultos que tienen obesidad y sobrepeso, según este reporte del año anterior. Y es que el crecimiento durante los primeros 1000 días es más rápido que durante cualquier otro periodo de la vida. Y esto incluyendo la pubertad entre el nacimiento y los 3 años, ya que el tamaño corporal se duplica y el peso corporal se quintuplica. En consecuencia, es una etapa de requisitos nutricionales muy altos. El estado de salud y nutrición de la madre va a jugar un papel fundamental. Después de la introducción de sólidos, la contribución creciente de los alimentos complementarios y el desarrollo de hábitos alimenticios y de bebidas saludables se convierten en factores dietéticos más importantes. Esto lleva a que la falta de nutrientes adecuados pueda resultar en alteraciones permanentes en el tamaño y la función de los órganos que luego no vamos a poder cambiar. Y en el peor escenario, nosotros tenemos 4 cosas. Un niño con baja talla, un paciente con mala inmunidad, el déficit de micronutrientes, hoy llamado hambre oculta, y el exceso de peso. Ese es el peor escenario nutricional que puede llevar a que una persona termine teniendo una enfermedad crónica no comunicable. Y es que se sabe muy bien que una nutrición insuficiente durante la infancia y la adolescencia va a dar lugar a deficiencias de vitaminas y minerales que se van a asociar con un rendimiento físico y cognitivo deficiente y una respuesta inmunológica reducida. Y es que los procesos infecciosos repetidos en la primera infancia van a afectar más la nutrición y el crecimiento. Y es que este es un efecto a largo plazo. A corto plazo en el niño vamos a tener un desarrollo cerebral deteriorado,
deteriorado, un bajo coeficiente intelectual y un sistema inmune que no funciona adecuadamente. Pero a largo plazo, en el adulto vamos a tener pérdida de la productividad y costos en el cuidado de la salud, va a haber una baja talla, puede haber muerte prematura y va a tener mayor riesgo de presentar diabetes y cáncer. Y es que la desnutrición está asociada con la inmunosupresión, lo que va a conducir definitivamente a una mayor susceptibilidad a las infecciones y a la protección contra diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Pero también la sobrenutrición o la obesidad está asociada con una inflamación crónica de bajo grado que va a aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares y va a promover la autorreactividad y va a interrumpir la inmunidad protectora. De ahí que los dos extremos de la nutrición tienen problemas severísimos. Y es que generalmente con la desnutrición se va a caer en un círculo vicioso con la infección. Tenemos una ingesta dietética inadecuada, ya sea por deprivación de comida, porque hay algunos ajustes fisiológicos en el órgano, porque hay reservas corporales que están afectadas, como es la grasa y el músculo. Esta ingesta va a llevar a una pérdida de peso, a un retardo en el crecimiento y a una inmunidad alterada y a un daño en la mucosa, que va a llevar a aumentar la incidencia de enfermedades, que estas enfermedades sean más severas y duren mayor tiempo en sanar. Que lleva otra vez al círculo de que no tengo apetito, de que no recibo nutrientes, de que haya una mala absorción, de que el metabolismo se altere y entramos en ese círculo que va a afectar el organismo, llevando a infecciones, llevando a desnutrición, con estrés nutricional doble, con anorexia que reduce la ingesta, con aumento en la demanda de aminoácidos en la fase aguda de la síntesis de proteínas y a un balance nitrogenado negativo que va a terminar en una disminución de la masa muscular y los depósitos de grasa que también van a incidir una vez más en este círculo vicioso. Entonces, vemos como todo este círculo va muy ligado a la nutrición. Ahora, esos 1000 días influye todo lo que vemos acá, la salud de la madre, lo que mamá coma, etcétera, y va a influir también la vía de nacimiento. No es igual si el bebé nace por parto vaginal que si nace por una cesárea electiva o no de emergencia, porque también va a influenciarse qué coma, si toma o no leche materna, cómo es la alimentación complementaria y la nutrición en estos primeros 1000 días, van a dejar una huella que va a promover la salud o que va a promover la enfermedad. Ahora, la gran mayoría de los factores de riesgo de la madre, porque la madre es importantísima en esta ecuación, tienen su origen en la niñez y la adolescencia. La adolescencia representa la segunda fase importante de crecimiento en la vida de un individuo. Y es que los adolescentes atraviesan por un periodo de rápido crecimiento y maduración a medida que va desarrollándose también la capacidad de reproducirse. Las mujeres en edad reproductiva son muy vulnerables a la desnutrición en cualquiera de sus formas. En la desnutrición propiamente proteico-calórica, en las deficiencias de vitaminas y minerales, o sea, el hambre oculta, o bien el sobrepeso y la obesidad. Un bajo peso o un sobrepeso antes de la concepción, una baja talla o la deficiencia de micronutrientes van a contribuir, ya sea en forma independiente o simultánea, a aumentar las complicaciones maternas y fetales durante el embarazo. Hay estudios muy bien claros centrados en el papel que tiene la nutrición materna en el riñón, en el páncreas y en el hígado en desarrollo, y en el riesgo subsiguiente de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular, de hipertensión y de diabetes en la adulta. Ser pequeño al momento de nacer para la edad gestacional o con una delgadez relativa al nacer y durante la infancia se va a asociar con mayores tasas de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular, de diabetes mellitus tipo 2, de adiposidad, de síndrome metabólico y de osteoporosis en la vida adulta. Una nutrición pobre durante el embarazo que nos lleva a retraso del crecimiento intrauterino y prematuridad se va a relacionar con
un desarrollo de baja cantidad de nefronas en el feto que va a llevar a ese niño a que cuando sea adulto tenga mayor probabilidad de hipertensión y de enfermedad renal. La leche humana es definitivamente la nutrición óptima para un crecimiento óptimo. La leche materna es suficiente para alimentar a los niños en los primeros 6 meses de vida y además lo va a proteger de enfermedades gastrointestinales y de infecciones respiratorias. Porque la leche materna tiene que ver con el neurodesarrollo y con la estructura y función del cerebro. A mayor tiempo de lactancia materna, mejor desarrollo cognitivo, un índice de inteligencia general más alto y un desarrollo más rápido del cerebro. También el porcentaje de lactancia materna exclusiva va a tener que ver con el volumen total del cerebro y la materia alba más grande. Va a tener que ver con un mayor grosor de la corteza cerebral en los lóbulos parietales, con un mejor desarrollo en las vainas de mielina, con un mejor coeficiente verbal y total, con un cuerpo calloso más grande y con un mayor diámetro gangliotalámico. El estudio PROVID de 17,000 niños demostró una reducción de infecciones gastrointestinales y un IQ verbal más alto a los 6 años y medio en aquellos niños que consumieron lactancia materna exclusiva. Y si nos referimos a asma, vean cómo hay una relación directa entre la disminución del riesgo de padecer de asma a las diferentes edades con la lactancia materna. También sabemos que en los primeros 6 meses de vida hubo un mayor riesgo de hospitalización por enfermedades infantiles comunes entre los bebés alimentados con fórmula y los lactantes con alimentación mixta en comparación con los lactantes amamantados exclusivamente. También durante el primer año de vida y más allá se observó un mayor riesgo relativo de hospitalización entre los lactantes alimentados con fórmula para infecciones gastrointestinales, respiratorias y el tracto urinario, así como mayores casos de otitis media, fiebre, asma, diabetes y caries dental en los niños que no tomaron leche materna. Y los bebés amamantados tienen menor probabilidad de ser hospitalizados por infecciones por virus sincicial respiratorio. La Organización Mundial de la Salud concluyó que la obesidad es hoy día la quinta causa principal de muerte en el mundo y es responsable del 44% de la carga de diabetes mellitus, del 23% de la cardiopatía isquémica y de un 7 a 41% de ciertos cánceres. Y sabemos que la prevalencia mundial de obesidad infantil se ha multiplicado por más de 8 durante las últimas 4 décadas y sigue aumentando. Los niños obesos tienen un riesgo muy alto de seguir siendo obesos en la edad adulta y desarrollar enfermedades asociadas, una calidad de vida notablemente reducida y una mortalidad prematura. Entonces, la prevención de la obesidad desde la etapa infantil es vital. Los bebés sanos que son alimentados con leche materna y con biberón tenían un peso similar para la longitud durante los primeros 3 meses de vida. Sin embargo, las desviaciones estándar para el peso y la longitud tendían a ser más altos en bebés alimentados con fórmula a partir de los 4 meses y eran significativamente mayores entre los 7 y los 24 meses de edad. Esta es la prevalencia de obesidad infantil. Vean qué interesante. Según la presencia o no de lactancia materna, vean que si había lactancia materna era de un 2,8% y si no había lactancia materna era de un 4,5%. Pero según el tiempo de lactancia también influye. Vean que el niño que consumió leche materna por 12 meses, el riesgo era únicamente el 0,8%. Comparado con el 3,8% mayor que el general si consumía lactancia materna a los 2 meses. Y fue, entre mayor tiempo de lactancia materna, menor fue el riesgo. Y es que existe una hipótesis de la proteína temprana que vamos a resumirla de esta forma.
cuando se consume mucha proteína en el niño, los aminoácidos liberadores de insulina van a provocar un aumento de la insulina y del factor IGF-1, que nos va a llevar a ganancia de peso y adipogenicidad, que va a terminar en obesidad tardía y enfermedades crónicas no comunicables. La nutrición en la madre es muy importante. Vean qué interesante. La nutrición materna tiene una influencia global en el desarrollo del feto y puede tener un impacto en la salud de por vida de la progenie. La proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 en la leche materna, que se ha observado que difiere entre mujeres con peso normal y obesas, puede influir en la tasa y la calidad de la hipogénesis infantil. Niños que a los 2 años de edad están obesos muestran un número duplicado de células grasas, lo que sugiere que en el desarrollo de las reservas de tejido adiposo en la edad temprana va a determinar fuertemente la capacidad posterior de almacenamiento. El número de células grasas se va a mantener constante en la edad adulta, tanto en personas delgadas y obesas, incluso después de una pérdida de peso marcada, lo que indica que el número de depósitos se va a establecer durante la niñez y la adolescencia. Y esto, vean qué interesante, a mayor cantidad de proteína de la leche que recibe el niño, véanlo acá, mayor es el índice de masa corporal a los 2 años, con una P estadísticamente significativa, y también mayor es a los 6 años de vida. Entonces, vean que una diferencia de 1.2 gramos, como es la leche entera de vaca versus las fórmulas estándar, y ni qué decir la lactancia materna, van a favorecer el aumento del índice de masa corporal. Y van a relacionarse, vean ustedes, con la prevalencia de obesidad a los 6 años. A mayor carga proteica de la leche en el primer año de vida, mayor es la prevalencia de obesidad a los 6 años. Y es que cuando hay una tasa de ganancia temprana de peso, esto se va a relacionar con el índice de masa corporal a los 10 años y con el porcentaje de adiposidad a los 10 años. Vean que a mayor ganancia, mayor adiposidad a los 10 años, lo vemos acá, y veanlo acá también, tanto de índice de masa corporal como de adiposidad. ¿Por qué esto es importante y por qué empezamos hablando de la nutrición de la madre, que ya vemos que tiene que ver con obesidad? Porque muchos niños de madres obesas nacen prematuros o pequeños para la gestacional. Y hay estudios que han demostrado que el incremento o el crecimiento infantil acelerado va a incrementar la grasa visceral y la grasa corporal en la vida adulta. Y que la ganancia rápida de peso durante los 3 primeros meses de vida se asocia con algunas determinantes de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2 en la edad adulta. Vean este estudio, qué interesante, porque William Wordsworth en 1802 dijo, el niño es el padre del hombre. Vean este estudio, qué interesante, que se publicó hace muchos años en JAMA, en 1953, donde durante la Primera Guerra Mundial, serie de soldados de 65 sobre 140 placas ateroscleróticas en arterias coronarias, con una edad promedio de 27.7 años. O sea, 65 de estos 140 tenían placas de aterosclerosis. Y durante la guerra de Corea, un grupo de soldados muertos de 105 sobre 300, o sea, el 35% tenían lesiones obstructivas no significativas, perdón, no obstructivas. El 39% tenían obstructivas y el 3% únicamente obstructivas del 100%. Y solo el 23% no tenían lesiones coronarias y era una edad promedio de 22 años de vida. Porque la ganancia de peso en la primera semana de vida se asocia a obesidad en el adulto. Acá tenemos la ganancia de peso a los 0 a 8 días y acá tenemos la ganancia de peso entre los 0 y los 111 de vida. Y vemos que el riesgo
el riesgo relativo o el odds ratio para los 0,8 días es de 1.3 comparado para los 0,111 días, que es alrededor de 1. O sea, ganar peso excesivo en la primera semana de vida se asocia con obesidad en el adulto. Y también se asocia con aterosclerosis, donde acá tenemos entre los 2 y los 15 días, 16 y 20, y aquí vemos los grados de aterosclerosis que son mayores precisamente a nivel de las coronarias en estos grupos de pacientes. Pero también hay una relación directa entre antibióticos y la obesidad. Vean qué interesante, porque nosotros acá tenemos, esto es la Z-score para peso, esto para talla, esto en hombres y acá en niñas, donde vemos que los niños que recibieron antibióticos antes de los 6 meses, entre los 6 meses y 11 meses, entre los 12 y 17 y los 18 a 23, tenían mayor riesgo, y esto sobre todo se vio más en hombres, de presentar índices, o sea, Z-score de peso elevados. Y aquí es interesante que los macrólidos fueron los que tuvieron el índice más alto. Así que tenemos que tener también mucho cuidado con el uso innecesario de antibióticos en los primeros meses de vida. Esta nutrición también no solamente tiene que ver con peso, con enfermedad posterior, sino que tiene mucho que ver con el desarrollo cerebral a largo plazo. Hay unos periodos críticos en que los órganos del cuerpo humano tienen mayor plasticidad y son más sensibles al medio ambiente. La plasticidad del cerebro, del hígado, del sistema inmunológico va a persistir aún después del nacimiento. De ahí que son muy susceptibles a la nutrición y al medio ambiente. El cerebro tiene una actividad metabólica muy alta y esto va a estar representado por un porcentaje muy importante de la tasa metabólica basal. De ahí que la desnutrición está asociada con problemas tanto a corto como a largo plazo en la cognición y en el comportamiento. De un grupo de niños en Barbados que durante el primer año de vida estuvieron desnutridos, pero tuvieron un peso adecuado al nacer y no tuvieron falta de alimento durante el primer año de vida, el 60% tenía déficit de la atención en la vejez, en comparación con únicamente un 15% de los niños que no estuvieron desnutridos. Se ha demostrado que una adecuada nutrición y un aumento de peso se asocia positivamente con el volumen cerebral y que hay una relación positiva entre la nutrición, la madurez de la sustancia blanca y el desarrollo neurológico en la infancia. También hay datos que hablan de que la ingesta total de proteínas fue una variable nutricional muy importante asociada positivamente con puntuaciones cognitivas más altas a los 2 años de edad corregida. Y estos hallazgos enfatizan la importancia del crecimiento y la nutrición con un contenido equilibrado de proteínas, de grasas y de calorías para el desarrollo del cerebro. Este concepto de hambre oculta, que es el déficit de micronutrientes, ¿verdad?, que afecta a más de 2 billones de personas alrededor del mundo, que esto viene a ser 1 de cada 3 personas, que es más del doble de los 805 millones de personas que no tienen que comer, trae consecuencias devastadoras en el neurodesarrollo, en la productividad y puede llevar a la muerte. Y de ahí la importancia de la alimentación complementaria que tan ampliamente se habló en uno de los módulos, porque llega el momento en que la leche materna deja de ser suficiente para atender las necesidades nutricionales del lactante, como lo vemos acá a partir de los 6 a 8 meses. De ahí que esta etapa es una fase de gran vulnerabilidad cuando para muchos niños se inicia la mala nutrición y de las que más contribuye a la alta prevalencia de malnutrición en los menores de 5 años en todo el mundo. No solo desde el punto de vista de desnutrición, sino también de obesidad. El niño cuando nace tiene un cambio en los requerimientos, ¿verdad? Desde que nace, ¿verdad?, hasta los 3 a 4 años de vida, donde se muestra la relevancia de la densidad de micronutrientes y el equilibrio adecuado de macronutrientes.
Estos micronutrientes o estos macronutrientes no actúan de forma aislada y pueden interactuar entre sí. Y además de la cantidad y el equilibrio entre ellos, la calidad de los mismos es sumamente relevante. ¿Y qué comen los niños? Acá tenemos este estudio muy interesante de qué comen los niños, donde tenemos acá básicamente la gran cantidad de bebidas, como son las sodas, que son los verdes, que consumen los niños. Vean la cantidad de frutas, que es poca. Vean la cantidad de postres, pues que es relativamente alta. Y en general vemos cómo los niños muchas veces no comen lo adecuado. Está influenciado mucho, y acá lo vemos, vea, a través de los diferentes años. Estos son los productos, las gaseosas. Vean cómo se incrementa en la adolescencia, en los niños entre 6 a 11 meses. Vean los jugos, los ponches de frutas o jugos de frutas. Y es que los niños en edad preescolar que beben jugo consumen en promedio 10 onzas diarias, que es casi el doble de la cantidad recomendada por la Academia Americana de Pediatría, que es de 4 a 6 onzas. Niños de 2 a 5 años consumieron en promedio 15.5 onzas de bebidas azucaradas por día y consumieron el 55 al 70% de esas bebidas azucaradas en su casa. Y vean qué tremendo el problema que se vive a nivel mundial. Y esto lleva a una mala nutrición, ¿verdad? Que se asocia con reducción de los potenciales humanos, que son menor talla en la edad adulta, menor escolaridad, una reducida productividad económica y un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Tiene que ver la talla con la salud. Vean qué interesante estas referencias. Dice, la literatura indica una reducción inversa muy fuerte entre la talla del adulto y todas las causas de mortalidad. O sea, a menor talla, mayor mortalidad. La estatura baja está asociada con enfermedad coronaria. Hubo una revisión sistemática de 52 estudios que concluyó que hay evidencia suficiente que indica una relación entre talla del adulto y morbimortalidad relacionada a enfermedad coronaria. Los adultos de baja talla tienen un riesgo 50% mayor que los de talla normal o alta para enfermedad coronaria. Además, la talla se asocia positivamente con función pulmonar, mejor función del control, mejor sensación de buena salud y menor dificultad para las actividades diarias. Además, las personas más altas se reportan que son consistentemente, tienen mejor salud y menos enfermedades. Un estudio muestra una asociación inversa entre la talla materna y riesgo de malformaciones congénitas, pobre crecimiento fetal, prematuridad, bajo peso al nacer, mortinatos y partos por cesárea. La baja talla materna también puede ser un factor de riesgo para mortalidad infantil, desnutrición y retraso en el crecimiento en países con ingresos de ingresos bajos y medios. Además, los individuos altos reportan mayor sensación de bienestar, incluyendo un disfrute de vida, tristeza, dolor físico y actividad social de mejor calidad. La talla del adulto está inversamente asociado con riesgo de depresión y suicidio y demuestra una asociación positiva con el bienestar psicológico. También la talla del adulto está positivamente asociada con el IQ y el rendimiento académico. El retraso en el crecimiento se ha asociado con bajos logros escolares, resultantes de entrada tardía a escuela, más pérdidas de año y mayor probabilidad de abandono temprano. También la talla materna en este estudio de acá nos demuestra, de acá de Costa Rica, nos demuestra que la talla materna baja está asociada a una mayor incidencia de parto por cesárea y puede ser considerada como un factor de riesgo para cesárea. Y la cesárea está asociada a muchas enfermedades, pero asma y obesidad son las más importantes.
Este estudio que me encanta es un estudio que se publicó y es el seguimiento de un estudio que se hizo hace muchos años, ¿verdad? Entre 1969 y 1977 en Guatemala, donde a niños en riesgo nutricional o de bajo nutrición se les dio un compuesto llamado atole, que era básicamente proteína y carbohidratos, y se hizo un seguimiento de estos niños y se publicó este estudio en el 2013 en estos anales de nutrición clínica. Y ellos vieron que el principal hallazgo del estudio de seguimiento fue que las personas que no sufrieron retraso del crecimiento durante los 3 primeros años de vida, en la edad adulta alcanzaron mayor formación de capital humano, traducido en mayor escolaridad, mejor puntuación en las pruebas de habilidad cognitiva, ganan salarios más altos y tienen más probabilidades de ser empleados en puestos de trabajo mejor remunerados. Además, tienen menos probabilidades de vivir en hogares pobres, establecen uniones de matrimonio en mejores condiciones y las mujeres tienen menos embarazo y menor riesgo de abortos involuntarios y muertes fetales. Vean qué interesante. Podemos cambiar la situación económica de un país si somos puericultores como debemos ser. La leche materna, desgraciadamente, se asocia o sea, hay menos lactancia materna en aquellas mujeres que tienen su parto por cesárea. Y hay más obesidad y sobrepeso, hay más otitis media, hay más asma en aquellos niños que no consumen lactancia materna. Y ya para ir terminando, la desnutrición materna. ¿Y por qué hablo de nutrición materna o sobre nutrición materna? Porque nosotros los que vemos niños somos responsables de que esas niñas, de que esos varones lleguen a la edad reproductiva y a su edad adulta en un buen estado de nutrición. ¿A qué se asocia la nutrición materna? A un 20% de muertes maternas, a embarazos complicados, a mortalidad infantil y retraso en el crecimiento. Pero cuando yo doy micronutrientes prenatales, disminuye el 9% del pequeño embrión gestacional. Cuando hay una ingesta balanceada de energía y proteínas, disminuye en 31% del pequeño embrión gestacional. Cuando suplemento con hierro en el embarazo, disminuye el bajo peso al nacer en un 20%. Y de ahí que el informe de las Naciones Unidas sobre la Nutrición Mundial de Nutrición hable de romper el ciclo intergeneracional de la falta de crecimiento y que este deje de ser un círculo vicioso que se presenta. Debemos dar hierro en el embarazo para cubrir los requerimientos. La absorción intestinal de hierro se va a incrementar 9 veces desde el inicio hasta el final del embarazo. Se suprime la hepcidina, que juega un rol fundamental en esta absorción, pero también aumenta durante el segundo trimestre la misma absorción para apoyar el 30% de expansión de masa de glóbulos rojos. Y porque el feto va a requerir aproximadamente 200 miligramos de hierro en el último trimestre. A pesar de todas estas compensaciones fisiológicas, muchas mujeres no alcanzan los requerimientos de hierro de la gestación, sobre todo, oigan bien, se arrastran de reservas bajas desde antes. La anemia materna se asocia a bajo peso al nacer, a un incremento de la mortalidad perinatal y una reducción de la productividad laboral durante la edad adulta. Y es que esta deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro tiene consecuencias en el recién nacido con parto prematuro y con pobre desarrollo del comportamiento, que ya sabemos todo lo que conlleva. Hay una disminución en el desempeño cognitivo y productivo, hay una susceptibilidad al estrés y a las infecciones. Y este círculo va a llevar otra vez niños así que llegan acá, que pasan acá y que terminan siendo mujeres con bajos niveles de hierro, con insuficiencia placentaria, con aumento de la morbilidad y mortalidad, que lleva a consecuencias a largo plazo en los niños, con pobre desarrollo, con compromiso cognitivo y mental inadecuado y con pobre desempeño motor. Un círculo el cual nosotros debemos romper. Porque el hierro
tiene mucho que ver en la minimización neuronal y los sistemas sensoriales, tiene mucho que ver en alteraciones morfológicas en el hipocampo y el núcleo estriado, tiene que ver con la moderación de funciones neuroquímicas como es la dopamina y es un cofactor en la síntesis de la serotonina y la noradrenalina. Entonces, cada aspecto del desarrollo cerebral va a ser afectado por la deficiencia de hierro en la infancia. Y yo hablo de hierro, a pesar de que ya hubo una clase solo de esto, porque esto tiene que ver en la salud del adulto, porque cada aspecto del desarrollo cerebral va a estar afectado. Vean, hay puntuación de desarrollo cerebral de 6 a 15 puntos menos. Hay una puntuación de desarrollo motor de 6 a 17 puntos menos. Hay un comportamiento emocional y social. Son más felices cuando hay hierro o tienen menos interacción social. Y también afectación de parámetros neurofisiológicos y de neurotransmisores. El hierro tiene un efecto sobre el desarrollo cerebral y esta deficiencia de hierro, nosotros podemos revertir las consecuencias de la ferropenia sobre el desarrollo nervioso, pero esto va a depender del momento en que tenga lugar la carencia. Hay estudios llevados a cabo en humanos y animales de experimentación que sugieren los efectos negativos de la deficiencia de hierro durante la vida intrauterina y la época del lactante, y que estos van a persistir a largo plazo a pesar de la restitución posterior a un adecuado nivel de hierro. Todos los niños que reciben alimentos deben recibir alimentos complementarios ricos en hierro. La deficiencia de hierro también deteriora la respuesta inmune y aumenta la susceptibilidad a la infección, y este defecto se puede reparar si reemplazo hierro. Hay una evidencia clara que tanto en infecciones humanas como en infecciones experimentales en animales, las bacterias crecen in vivo en condiciones de deficiencia de hierro, a pesar de que se había dicho de que las bacterias crecen mejor en ambientes ricos en hierro, lo cual es un error. Debemos hacer intervenciones neonatales para evitar la deficiencia de hierro, iniciando tempranamente la lactancia materna y promoviéndola, suplementando a los niños con hierro y favoreciendo el retraso del pinzamiento del cordón umbilical. También es importante hablar de vitamina D, y solamente una filmina va a hablar de ellas. Es clara que los bebés alimentados con lactancia materna, reciban fórmula o no, deben recibir 400 unidades internacionales de hierro por día, ya que es improbable que un bebé con lactancia materna consuma 1 litro de fórmula al día, que aseguraría ese aporte. Y los niños no alimentados con leche materna que ingieran menos de 1 litro de fórmula al día también deben suplementarse con vitamina D. Salud en el adulto e intervención en el niño. Esta publicación de Pediatrics nos habla de trastornos funcionales gastrointestinales del adulto y lo relaciona con antibióticos, donde vemos en la línea roja la proporción de sujetos que tuvieron enfermedad inflamatoria intestinal, se les dieron antibióticos versus los que no recibieron. Pero también vemos que de 1 a 2 ciclos que está en amarillo y de más de 2 ciclos que está en rojo, también tiene mucho que ver, o sea, a mayor ciclo de antibióticos también. Y es importantísimo a qué edad los recibieron. Entonces, hagamos, por favor, un uso racional de antibióticos para evitar la enfermedad en el adulto. Y voy a terminar con esta filmina, donde voy a hacer un resumen casi de todo lo que he hablado. Madres hambrientas y malnutridas. Madres que llegaron a la adolescencia malnutridas y persistieron desnutridas, que tienen una menor capacidad física y mental, que tienen comprometida su salud, que tienen pobre desempeño escolar, que viven en pobreza, que son más de 2 billones de personas en el mundo, van a tener niños recién nacidos con bajo peso al nacer, y esto va a perpetuar el ciclo de la mala nutrición. Pero también esas madres obesas también van a entrar en este juego, porque estos van a tener de adultos, estos niños, una capacidad de trabajo reducida, van a tener bajos ingresos,
van a tener pérdida de la productividad, van a tener menor esperanza de vida y van a tener menores ingresos a lo largo de la vida. Esto va a llevar a un desarrollo económico nacional con un menor desarrollo y una limitada capacidad de los sistemas de salud y de educación, porque hay un aumento en la carga de enfermedad y esto lleva otra vez a esto. Y la obesidad juega también un papel importante. Este es el ciclo en el cual nosotros, los médicos que vemos niños, tenemos que intervenir. Tenemos que romper el ciclo en nuestros pequeñitos para que este ciclo de mala nutrición, sea desnutrición o obesidad, deje de estar impactando la carga de enfermedad en los adultos y esté influyendo en una sociedad que esté enferma. Hoy es el último módulo de este curso de puericultura. Y quiero terminar con esta frase. El puericultor no es más que el especialista que se encarga de la crianza de los niños pequeños. Dicho de forma más detallada, se ocupa de fomentar la salud de los niños pequeños en todos los aspectos del desarrollo físico, emocional, mental y espiritual. Sinceramente espero que este curso haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Quiero agradecer a todos los profesores que participaron de una manera excepcional. Agradecer al equipo de producción de este curso. Agradecer a todos aquellos que ayudaron a que este curso fuera el éxito que creo ha sido para cada uno de nosotros. Muchas gracias y que Dios los bendiga.